Hola, muy buen día. Ante todo quiero ofrecer una disculpa por no estar presente físicamente con ustedes por problemas de salud. Asimismo quiero agradecer al maestro Alejandro Duarte por haberme dado la oportunidad de participar de alguna manera en este evento, a través del cual se hace posible el milagro del encuentro, uniendo conciencias y corazones que vibran al unísono del reto de educarnos y educar para la vida, en y para la libertad, en y para el amor y hacia la trascendencia. Comenzaré narrándoles un cuentito sufi escrito por Idris Shah, cuyo personaje central es Nasruddin, un hombre sencillo, humilde, casi ingenuo, pero a quienes muchos lo consideraban un hombre santo. Un día lo invitan a pronunciar un sermón en la mezquita de la aldea. Cuando llegó el día, Nasruddin sube al púlpito. Durante algunos minutos mira a la gente a los ojos y les pregunta: ¿saben ustedes lo que voy a decirles hoy? No, no lo sabemos, gritó la gente. Bien, si no lo saben, no viene al caso hablarles. Bajó del púlpito y se fue a casa. Los aldeanos fueron a buscarlo y le rogaron que volviera de nuevo a pronunciar un sermón para ellos. Nasruddin aceptó volver al día siguiente y al llegar sube al púlpito, mira a la gente a los ojos y vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Saben ustedes de qué les voy a hablar hoy? Al unísono se escuchó un fuerte sí, sí. En tal caso, les dice, si lo saben, no es necesario que los demore. Baja del púlpito y se va a casa. Por tercera vez lo van a buscar y él acepta volver el siguiente viernes. Al llegar subió al púlpito, miró a la gente a los ojos y lanzó una pregunta. ¿Ahora lo saben o no lo saben? La respuesta ya había sido preparada por los aldeanos, por lo que unos respondieron sí, mientras otros gritaban no, no lo sabemos. Perfecto, dijo Nasruddin. Entonces aquellos que saben transmitan su conocimiento a los que no saben. Bajó del púlpito y se fue a casa. La moraleja de este cuento es que todo ser humano posee una sabiduría implícita que es la única guía verdadera hacia el conocimiento, y cuando éste es escuchado, nos permite conocernos para conocer, aceptarnos para aceptar, valorarnos para valorar y transformarnos para transformar. En otros términos, entrar en contacto con nuestra sabiduría interna nos permite darnos cuenta que el proceso evolutivo de la conciencia, de ser, de estar y de actuar en el mundo tiende naturalmente hacia la autorrealización y la trascendencia. El conocimiento así contemplado es de vital importancia para la expansión de la conciencia, siempre y cuando se oriente hacia la promoción del desarrollo integral del ser, evitando con ello que se quede atrapado en la vana fascinación del tener. Erich Fromm considera que existen dos formas de estar en el mundo. La primera se centra en la cultura del tener, en el que la calidad de vida se encuentra cimentada en la posesión y la acumulación de bienes materiales, de conocimientos y propiedades, así como de la ambición de poder, contemplado como la necesidad imperiosa de satisfacer los propios deseos, intereses y necesidades. Cuando el individuo se identifica y se valora con los usos, normas y costumbres de la cultura del tener, el resultado es la deshumanización y la cosificación. La segunda forma a la que Fromm se refiere, como la cultura del ser, se dirige hacia el desarrollo y la maduración del ser humano como la meta más elevada de la existencia. Fromm sostiene que el modo de ser requiere de un ejercicio responsable de la libertad, de la independencia, la interdependencia y la razón crítica.
Ante la realidad actual, en la que la violencia, la impunidad y la corrupción tan en boga en este momento, no solo en México, sino en otros muchos países del mundo, resulta inminente replantearnos el papel que juega la educación en el proceso evolutivo de la conciencia, por tratarse de la piedra angular de toda transformación social. Erich Fromm expresa este pensamiento cuando sostiene que todo cambio social implica una profunda transformación en el corazón humano. Hoy en día nos encontramos ante la polémica reforma educativa, con la que se pretende elevar la calidad de la educación a través de una serie de acciones que contemplan y se centran en la realidad explícita del sistema educativo. Se dirige a mejorar la formación académica de los maestros, a contar con instalaciones y materiales de excelencia, a orientar las formulaciones políticas educativas y a medir el grado de aprendizaje de los alumnos, así como a evaluar los conocimientos, habilidades y destrezas del maestro en sus programas y acciones educativas. Esta propuesta necesariamente requiere de perfiles de desempeño de alta calidad y por lo tanto de criterios de selección y de pertenencia en los programas educativos correspondientes, cimentados en la competencia, la producción y la capacitación. Si bien no podemos negar la importancia que tiene atender a estas acciones dirigidas hacia la consolidación y el fortalecimiento de la pedagogía del saber tener, se ha dejado de lado la atención y facilitación del conocimiento implícito, intuitivo, tácito, experiencial de la pedagogía del saber ser, que integra y trasciende la realidad explícita que constituye tan solo una parte de la educación holística que se orienta a promover y facilitar el desarrollo de las potencialidades y los dinamismos humanos fundamentales que residen en las dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual de la naturaleza humana. En esta ocasión voy a compartir con ustedes una propuesta de reflexión sobre el proceso educativo holístico al que he llamado la pedagogía del saber ser, que pretende armonizar la visión conservadora de la pedagogía centrada en el saber tener de aquella que se orienta hacia el ser. Sin lugar a dudas, estoy convencida de lo que les voy a hablar, de lo que les voy a compartir esta mañana, ya lo saben, lo conocen a partir de su historia, de su experiencia personal y profesional y de esa sabiduría interna de la cual Nasruddin nos habla. Voy a ilustrar esta charla con algunas imágenes, ya que a juicio personal, estas resultan ser un apoyo visual y audio que facilita que las teorías y conceptos se perciban plásticamente y se graben en la memoria y en la conciencia. Muchas gracias. El término holismo se deriva de la voz griega holos, que se traduce como todo, completo, totalidad. Consiste en una corriente integral de pensamiento que permite descubrir las profundas pautas que conectan todos los solones, elementos o mapas en un solo territorio integral, el universo. En 1964, Arthur Koestler acuña el vocablo holón para referirse a todo aquello que, formando parte de una totalidad en un contexto, es simultáneamente parte de otra que tiene mayor profundidad y complejidad. El paradigma holístico sostiene que todo en el universo se encuentra conformado por holones, totalidades, parte de un sistema más amplio y evolucionado. Estas permanecen en constante interacción. Desde esta perspectiva no existe totalidad alguna que no forme parte y participe
de otra más amplia, más compleja, más consciente. Se interesa y se ocupa por alcanzar una comprensión profunda del fenómeno humano y de su impulso natural hacia la trascendencia. El holismo conforma un paradigma epistemológico transdisciplinar que incluye las ciencias, las artes, las culturas, las ideologías y la esencia de todas las tradiciones sagradas, integrándolo todo en el fascinante universo de lo humano, a través del cual el ser se manifiesta sensible y plásticamente. Así contemplado, el paradigma holístico constituye la unidad de referencia para el estudio y la comprensión de toda realidad, de todo fenómeno, de todo método, en un contexto de interacciones y relaciones multidimensionales constantes, así como de particularidades y procesos. Sostiene que una totalidad no puede ser explicada como la suma de sus componentes, debido a que forman parte de un sistema, un olón, más evolucionado. De aquí se desprende que la realidad constituye un todo conformado por totalidades parte que emergen en una secuencia ascendente en la que lo inferior constituye la base y sustento de lo superior, y lo superior abre nuevas posibilidades a lo inferior, dando así origen a la evolución de organismos cada vez más diferenciados, integrados, organizados, centrados y conscientes. Teilhard de Chardin sostiene una visión de cosmogénesis, en la que el universo se contempla como una totalidad dinámica, en un proceso continuo de evolución que atraviesa por tres grandes ciclos. La fiósfera, que conforma el reino de la materia inanimada, la biosfera, que engloba la vida biológica y se despliega abarcando todos los seres vivos de nuestro planeta, y la noósfera, que constituye el ámbito de la inteligencia, la envoltura pensante de la Tierra en la que la conciencia cobra conciencia. Con la emergencia de la noósfera, el cosmos cobra un nuevo significado que marca una ruta del proceso evolutivo histórico que imprime a la vida una novedad innegable, la aparición de la conciencia reflexiva propia del ser humano. En este sentido, la evolución de la humanidad consiste precisamente en el proceso de desarrollo de las totalidades parte que conforman el universo. Las partículas subatómicas, los átomos, la formación de las moléculas, cada vez más complejas, dan lugar a las células y éstas a los organismos vivos que danzan al ritmo de la sinfonía universal en un armonioso vaivén de miríadas de siglos de existencia, hasta el punto en el que el proceso de hominización despliega su danza hacia la humanización, y con esta el desarrollo de la capacidad de cobrar conciencia de su ser, su estar y su actuar en el mundo. El olor humano, dotado de una gran complejidad, constituye una totalidad parte que integra 4 dimensiones o esferas. La biológica, que corresponde a la energía densa de la materia, constituye el vehículo a través del cual se manifiestan la mente y el espíritu. La psicológica, en la que se despliega la mente y sus procesos cognitivos y afectivo-emocionales, así como las experiencias y vivencias personales. La esfera organísmico-social, que al desarrollarse se integra a la comunidad humana entera, siendo con y para los demás. Y la dimensión espiritual, esfera que integra y trasciende a las anteriores, diluyendo las fronteras y demarcaciones entre el yo contemplado como totalidad parte y el yo sustancial, develando y revelando al ser que es y que somos en esencia. Es un hecho innegable que todo florecimiento se da a partir de una semilla, un núcleo que contiene en sí mismo la totalidad de los elementos necesarios para que ésta germine y se desarrolle hasta alcanzar su plenitud. El proceso evolutivo al que llamamos vida
se asemeja al movimiento de una espiral, a través de la cual el aprendizaje se despliega como un proceso interno de descubrimiento que se inicia en el alfa, primer principio, y continúa evolucionando a lo largo de toda la existencia hasta llegar al omega, la totalidad. El paradigma holístico constituye la base y fundamento del que se desprende la educación integral, y esta da lugar a lo que hemos llamado la pedagogía del saber ser, que integra lo explícito y lo implícito de la educación. David Bohm, en su libro La totalidad y el orden implicado, plantea un nuevo modelo de realidad que va más allá de la percepción mecanicista de un mundo fragmentado. Formula los conceptos de orden explicado para referirse a todo fenómeno externo que pueda ser percibido como la realidad material conocida a través del cuerpo, y el orden implicado que se encuentra en la mente silencioso, tácito, no expresado. El conocimiento explícito se caracteriza por ser teórico, impersonal y objetivo, centrado en el saber qué, al que se accede a través de teorías, conceptos, razones, causas, efectos y procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje. Se dirige a favorecer el desarrollo de las capacidades y habilidades prácticas con la intención de organizar la educación de tal suerte que cumpla con determinados fines establecidos a partir de aquellos que resultan ventajosos para una sociedad determinada. Paulo Freire se refiere a este modelo educativo como la educación bancaria, en la que el educador, como sujeto activo del proceso, deposita los saberes que posee en el educando, a quien se considera el objeto pasivo que recibe el conocimiento como una donación. A diferencia del método explícito de la educación conservadora, el conocimiento implícito reside en lo profundo del mundo interior, en el que se encuentran las emociones, los afectos, las experiencias y sentimientos. Se trata de la sabiduría interna del self, o sí mismo personal, al que Carl Rogers se refiere, así como de aquella que nos habla Nasruddin. Ese saber que utilizamos intuitivamente en ocasiones, sin darnos cuenta, se manifiesta y se expresa a través del diálogo, la inclusión y el encuentro. La pedagogía del saber ser propone una educación que integra y trasciende el conocimiento explícito e implícito. Se orienta tanto a la promoción y facilitación del desarrollo de las potencialidades y los valores humanos fundamentales que residen en las dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual de la naturaleza humana, como al proceso evolutivo de la conciencia de ser, de estar y de actuar en el mundo, y a la comprensión de la realidad circundante y aquella que la trasciende. De aquí se desprende que la meta o fin último de la pedagogía del saber ser se centra en impulsar y favorecer el proceso evolutivo de la conciencia hacia la conquista de la unidad en la diversidad. Esta pedagogía se abre al mundo de los seres y de las cosas, de los símbolos y de los signos de los tiempos, así como al encuentro con el yo, el tú, el nosotros y los otros, fundamentado en el respeto a la diversidad y a la toma de conciencia de la espiritualidad como experiencia directa de totalidad. Como esta experiencia integral, la vida constituye un proceso continuo y permanente de desarrollo, autorrealización y trascendencia que va de lo menos a lo más consciente, en su tránsito hacia la experiencia de ser lo que somos en esencia. La pedagogía del saber ser constituye la base y fundamento del proceso integral de desarrollo, por lo que no se puede limitar a instituciones educativas ni puede quedarse en el aula, sino que se encuentra presente en todos los contextos, escenarios y situaciones de nuestra vida.
De aquí se desprende la premisa que sostiene que toda acción humana constituye una acción educativa, consciente o inconsciente, que tiene una repercusión positiva o negativa en las personas con quienes nos relacionamos, en los escenarios en los que nos movemos. A partir de esta óptica, todos somos educadores y educandos a la vez. Ante esta premisa, es que la pregunta sobre el ser que soy resulta vital por tratarse del punto de arranque que conduce al descubrimiento de nuestra propia esencia. La educación holística sostiene que ser educador implica necesariamente ser uno mismo. Y es que es un hecho que no podemos negar, que nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede enseñar lo que no sabe, nadie puede compartir aquello que no ha experimentado. Por ello, cuando como educadores pretendemos activar el proceso de desarrollo integral, resulta esencial respondernos a la eterna pregunta sobre el ser que soy en el aquí y ahora. Preguntarnos quién soy en este eterno presente es una tarea continua y compleja porque implica buscar día a día, en la profundidad del mundo interno, la respuesta a cuestionamientos fundamentales sobre nuestro ser, actuar y estar en el mundo. Rolf Benke sostiene que hay que conocerse para conocer, aceptarse para aceptar, amarse para amar, valorarse para valorar y transformarse para transformar su entorno. Así contemplada, la pedagogía del saber ser se dirige a educar para la vida, en y para el amor, en y para la libertad y hacia la trascendencia. Para esto requiere impulsar y facilitar el aprendizaje significativo, contemplado como el proceso integrador, permanente y personal, a través del cual la persona aprehende a partir de la concientización de toda experiencia que vive al interactuar con el medio ambiente. Impulsar y facilitar el aprendizaje significativo constituye el punto de partida de todo proceso educativo y, por ende, de la evolución de la conciencia. Carl Rogers afirma que la facilitación del aprendizaje es el objetivo de la educación, el modo de formar al hombre que aprende a vivir como individuo en evolución. Una característica más de esta pedagogía es que incluye los tres ojos del conocimiento que Ken Wilber retoma de las enseñanzas de San Buenaventura, un teólogo franciscano del siglo XIII. El ojo de la carne. Este se limita al mundo de la experiencia empírico-sensorial que percibe la realidad a través de los 5 sentidos y sus múltiples extensiones. Se caracteriza por la dualidad, el conocimiento lineal y simbólico, así como por su ubicación en el tiempo, el espacio y el ámbito de la materia. El ojo de la mente se orienta hacia el mundo de los conceptos, las ideas, la lógica y las imágenes. Da origen a la fenomenología, la lingüística, la especulación filosófica en sus diversas modalidades. Integra y trasciende al ojo de la carne y al campo de lo sensorial. Posee la capacidad de reproducir objetos sensoriales que no se encuentran presentes en el campo visual mediante la deducción lógica y logra operar sobre objetos sensoriomotores. A través de la intuición que le es propia, tiene la facultad de comprender las cosas al instante. Por medio de la acción de la voluntad, el ojo de la mente es capaz de controlar la descarga de los instintos e impulsos primarios del ser biológico. El ojo del espíritu corresponde a la dimensión trascendente, va más allá de toda conceptualización. A través de este ojo la persona tiene acceso a los valores éticos, estéticos y espirituales, así como a la realidad trascendente. Se desarrolla a través de la contemplación, la inspiración creativa, la meditación y la experiencia directa
con aquello que nos trasciende. El conocimiento de lo trascendente abre el horizonte de la conciencia hacia la comprensión de la experiencia de unidad en la multiplicidad. Ken Wilber sostiene que cada uno de estos ojos posee un campo particular de percepción, interpretación, comprensión y acción. Es un hecho que a través del ojo de la carne no es posible resolver una fórmula algebraica, que el ojo de la mente pretende explicar la existencia de Dios, o que a través del ojo de la contemplación sea posible percibir el sabor de una mandarina. Wilber advierte que existe el peligro de que uno de los ojos pretenda usurpar la función de cualquiera de los otros, cayendo así en lo que él llama los errores categoriales. La pedagogía del saber ser se dirige también a promover el desarrollo de las inteligencias múltiples, propuesto por Howard Gardner, al que Daniel Goleman añade las dimensiones emocional y espiritual. Jacques Delors plantea que es necesario estructurar la educación en torno a 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Sin embargo, el holismo sostiene que el ser es la esencia de la naturaleza humana, por lo que primero hay que ser para llegar a conocer, a hacer y a convivir. Para esto propone que los 4 pilares del aprendizaje sea aprender a ser, que es impulsar el proceso de desarrollo integral que conduce al despertar a la esencia del ser que somos. Aprender a aprender, es decir, a conocer a través de la apertura al cambio, al diálogo, a la experiencia y al encuentro consigo mismo y con los demás. Aprender a hacer, poniendo en práctica lo que sabemos a través de actitudes de aceptación positiva e incondicional, comprensión empática, congruencia y transparencia. Y aprender a convivir, a relacionarnos interpersonalmente y a ser con y para los demás. Ahora bien, en el ámbito de la educación escolarizada, la praxis educativa se dirige a impulsar la actuación por la que el ser humano, como agente de su propio desarrollo, tiende a lograr la más cabal realización de sus potencialidades humanas. Incluye las dimensiones axiológica, dialógica, nociológica y se constituye en un espacio abierto que incide en la corriente vital de crecimiento. En este contexto, la didáctica tiene que contemplarse como el arte de educar integralmente, de tal suerte que los conocimientos, experiencias y valores que promueve y que transmite se integren en un proceso unificado a través del cual el ser humano se hace a sí mismo. Ahora bien, cabría preguntarnos, ¿quién educa holísticamente? Educa quien permanece en el aquí y el ahora, totalmente presente, plenamente consciente de su ser, de su estar, de su actuar en el mundo. Educa quien permanece abierto al diálogo, al cambio, a la experiencia y al encuentro. Educa quien acepta y celebra las diferencias individuales y promueve la unidad en la multiplicidad. Educa quien realiza en sí mismo lo que pretende realizar en los demás. Educa aquel que vive la experiencia de totalidad. Termino ahora con un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta, que nos dice: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada sueño, en cada vida, perdurará por siempre la huella del camino enseñado. Muchas gracias.